Muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron en esta mañana? Le doy gracias a Dios porque puedo llegar a ustedes con su programa Pan de Vida. Este programa tiene como fin instruirlo en la palabra de Dios, llenarlo del conocimiento de Jesucristo, para que se vuelva vida en nosotros. Saludos, saludos a todos ustedes que diariamente están a la expectativa, siempre esperando esta palabra que alimenta. Bueno, ya estamos en los últimos días de octubre y primeramente Dios, ya el viernes nosotros vamos a estar en el nuevo local donde vamos a estar. No sabemos cuánto tiempo Dios nos va a tener ahí, pero Dios está preparando todo el ambiente. Saludos a mi hermano Juanito Sajché, hasta allá a la República de Guatemala. Buenos días, hermano Juanito Sajché. Gracias por conectarse. Estamos contentos de poderlo saludar. Que Dios bendiga a mi hermana Chaparrita, con cariño, con amor, Ana de la Torre. Ella dice: bendiciones para mis queridos hermanos. Qué bueno que amanecemos con un buen espíritu, con una buena actitud, saludando a los hermanos que se conectan diariamente a escuchar estos mensajes. Dios bendiga a mi hermana Leonor Pérez Acosta. Ella también nos dice: buenos días, mis hermanos en Cristo Jesús. Juanito dice: qué bendición por el nuevo local. Bueno, le cuento, hermano Juanito, que todavía no es propio el local donde vamos a entrar. Es un local donde nos lo van a rentar con miras a querérnoslo vender. Así que oren por nosotros para que ese grupo de la iglesia luterana se anime a vendernos el local. De todas maneras, nosotros estamos en una visión y la visión es tener nuestro propio local. Dios bendiga a Lalito. Pastor Lalo, mucho tiempo sin oír de ti, pero me da gusto poder ver que estás saludándonos. Dice: saludos a todos los santos, dice Lalito Reyes. Hermana Consuelo Rico, buenos días, hermana, también nos saluda. Dice: bendiciones sean dadas a todos nuestros amados hermanos y hermanas. Listos y compartido, dice. Así que a compartir la página. Antonio Junco dice: bendiciones, hermanos. Aleluya. Juanito nos conecta siempre. Fe, dice: por fe va a ser para ustedes. Amén. Dios es el que mueve todas las piezas del ajedrez espiritual y nosotros solamente dependemos totalmente de Él. Muy bien, estamos estudiando las 42 generaciones. Estamos ocupados en entender cómo es que Dios se encarnó, cómo Dios viajó en los lomos de 42 generaciones. Eso es sorprendente, entender que nuestro Dios viajó en los lomos de gente civil, de gente de la realeza y aún de gente despreciable. O sea que eso es un misterio, que Dios haya usado 14, 14 y 14 generaciones. De acuerdo a Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17, ahí nos pone Dios las clases de personas que Él usó para nacer en esta tierra. O sea que es un misterio su encarnación, pero lo sorprendente y maravilloso es que Él nos muestra que no hace acepción de personas, porque usa a civiles, personas comunes y corrientes, usa a reyes para nacer, pero también usa a gente que es despreciable, gente que fue deportada a Babilonia. Dios la tomó en cuenta. Si ellos no hubieran regresado de la deportación, no hubiese habido manera de que Dios naciera en esta tierra como hombre. Pero vean ustedes que el propósito de Dios de nacer como hombre aquí en la tierra no era un propósito de quedarse él como un hombre aquí en la tierra para ser un líder
y para atraer las masas porque era poderosísimo y humilde también, sino que el propósito era entrar en los creyentes. Y no había otra manera de que Dios pudiera entrar en los creyentes, sino venía a esta tierra y moría en la cruz, y en resurrección, siendo el Espíritu de vida, siendo el Espíritu Santo, Él se sopla en sus discípulos, y ese soplo es muy importante entenderlo porque es de la misma manera que Dios sopló en Adán, y que todos los hombres al nacer en esta tierra como descendientes de Adán, adquieren la respiración que Dios un día puso en el primer hombre. El postrer Adán, que es Cristo, Él es espiritual, pero en la misma manera que Dios hizo con Adán de que se sopló en el muñequito de barro, también hay un hombre espiritual que es Cristo en resurrección. Es un hombre que si Dios quiere lo puedes ver y si Dios no quiere no lo ves. Por eso Él por 40 días después de resucitado se aparecía y se desaparecía, se aparecía y se desaparecía. Pero en ese estatus de resurrección Él se sopló. Y eso está en Juan 20:22. Él se sopló en los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y desde ese entonces, ese niñito espiritual que entró en los discípulos comenzó a crecer, empezó a desarrollarse, empezó a acaparar, empezó a recibir a toda la gente de fe, todo aquel que se identificó con Cristo por fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la manera que se manifiesta el hombre espiritual, el Dios hombre. Adán era un hombre, pero Cristo es el Dios hombre. Y Él es espiritual. Y Él existe desde que resucitó. Ha venido creciendo y creciendo y creciendo y ensanchándose, al grado de que hoy, así como usted mira la tierra llena de hombres físicos, hay en el espíritu un hombre espiritual que está conteniendo millones de millones de millones de cristianos. Pero ahí el asunto es espiritual. No sé si usted logra alcanzar a ver lo que estoy hablando. Pero esa fue la manera en que Dios usó para venir a esta tierra, porque la mira de Él es multiplicarse. La mira de Él es llevar muchos hijos a la misma gloria que Él ha obtenido en resurrección. Entonces, por eso hemos estado ocupados estudiando para entender qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo, porque ese Dios que vino en la persona de Jesucristo ahora está en nuestro espíritu, ahora Él está en el espíritu de las personas. Ahora, ¿cómo entra Él en nosotros? Él entra en resurrección. Él entró en resurrección, pero tiene que desarrollarse en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo se sopló en los discípulos, Él entró en ellos como el espíritu de vida para procesarse en los cristianos. El Señor pasó su proceso. El Señor tuvo una encarnación, un vivir humano, un vivir de 33 años y medio, fue a la cruz, resucitó. Ahora su espíritu entra en nosotros. Y al entrar en nosotros, no entró un Cristo ya desarrollado, no entró un Cristo de 33 años y medio, sino que Él nace en nosotros en un pesebre espiritual para crecer a los 12 años y para crecer a los 30. De otra manera, el mensaje de Pablo está de más, porque el mensaje de Pablo es que Cristo se forme en nosotros. El mensaje de Pablo es de una salvación inicial y un desarrollo y una consumación. O sea que no vayamos a confundirnos
de creer que cuando Cristo se sopló en nosotros, inmediatamente nosotros tenemos un Cristo de 33 años y medio. No, 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 no. Eso es un poco inexacto enseñarlo. Tenemos que enseñar la Biblia en una forma correcta. Posicionalmente nosotros recibimos a Cristo de 33 años y medio. Posicionalmente. O sea que ya Cristo, al haberse soplado en nosotros, ya Él es un Cristo total en nosotros. Pero Él tiene que crecer en nosotros. Pablo habla de esto. Él dice que él estaba ansioso de ver en los Gálatas que Cristo se formara totalmente en esos discípulos. Entonces, creemos pues que Dios crece en nosotros y nosotros menguamos. El mensaje es claro, pero puede ser que nosotros nos vayamos en alguna dirección a veces que no es correcta, ¿verdad? Hay direcciones que no son correctas. Tenemos que entender pues que Cristo tiene que desarrollarse en nosotros. Entonces el Cristo que vino a esta tierra traía en él al Padre. El Padre es la fuente. Entonces el Padre y el Hijo son uno y el que entró en nosotros es el Dios triuno. El Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. El Padre y el Hijo por el Espíritu entran en nosotros para crecer en nosotros, para desarrollarse en nosotros. Si no fuera así, entonces Dios no presentaría nuestra salvación en 42 jornadas. 42 jornadas fueron las que el pueblo de Israel tuvo que experimentar en su viaje desde la salida de Ramesés, Egipto, hasta llegar a la tierra prometida. Y esas experiencias ya las estudiamos, que representan el crecimiento de Cristo en nosotros hasta llegar a poseer la tierra, es decir, vivir a Cristo en plenitud. Después de eso tenemos las 42 generaciones que son para que Cristo nos posea a nosotros totalmente. Entonces hemos estado estudiando la clase de Dios que nos vino en la persona de Jesucristo y es un Dios maravilloso. Ya por lo menos hemos estudiado 9, 2, 4, 6, 8, 9 atributos. 9 atributos de la persona de Dios, la persona del Padre Celestial. 9 atributos. Ayer hice un resumen en la reunión de ayer, yo les hice un resumen de que Dios tiene el atributo de vida, tiene el atributo de amor, tiene el atributo de luz, tiene el atributo de riquezas, tiene el atributo de plenitud, tiene el atributo de santidad, tiene el atributo de justicia, tiene el atributo de sabiduría y tiene también el atributo de prudencia. Hoy creo que solo les voy a dar un atributo. Si me alcanza el tiempo, a lo mejor les doy 2. Pero el atributo que nos ocupa hoy es la fidelidad de Dios. He sido enfático al hablar de los atributos de Dios, diciéndote que esas son cualidades que le pertenecen exclusivamente a nuestro Dios. Esas no son cualidades humanas. Los atributos de Dios no son cualidades humanas, no son cosas propias de nosotros, sino que le pertenecen a Dios. Si escuchan ladrar a mi perrito, no se preocupen. Aquí él siempre los 2 perritos aquí me acompañan. Muchas veces yo estoy predicando y ahí están echaditos ellos, como que les gustara escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Si en caso me cierran esa puertecita, por favor me encienden la luz porque se opaca un poquito mi cámara. Mire, ya cerraron la puerta para que no estén ladrando los hijos de 4 patas que tengo. Y ahora ya la hermana Carrillo, como buena diaconisa, me encendió la luz y usted me puede ver con claridad. Estamos en la fidelidad. El atributo fidelidad es el atributo número 10 de lo que vamos a estar desarrollando.
Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Mire cómo dice: fiel es Dios, fiel es Dios. Usted se da cuenta que poquito a poco hemos venido estudiando uno por uno de todos los atributos que la Biblia nos enseña de parte de Dios. Fiel es Dios. Por eso le dije, vamos a estudiar el atributo fidelidad. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando uno lee un versículo, si uno no le pone atención a los versículos anteriores y a los versículos posteriores, lo cual significa estudiar la Biblia bajo contexto, entonces usted no la va a poder aplicar correctamente. Pero si usted lee el versículo 9, usted tiene que saber de qué está hablando o por qué Pablo dice que Dios es fiel. Fiel es Dios. Mire cómo empieza el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero nosotros no entenderíamos de qué fidelidad se está hablando si no leyéramos el versículo 8. Entonces leamos también el 8. El 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya tiene sentido, mire. ¿Para qué es fiel Dios? ¿O por qué es fiel Dios? Dios es fiel en confirmarnos hasta el fin. O sea que Él va a ser fiel con nosotros. Él está declarándonos su palabra. Estas son declaraciones de Dios que Él va a ser fiel hasta el fin. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios sea fiel hasta el fin? Porque nos está hablando de un atributo. Dice, mira, Él es fiel. Él no es infiel. Por eso Pablo mismo dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Juan lo corrobora. Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Entonces, ¿de qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de su atributo de fidelidad? Que Él nos va a confirmar hasta el fin. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles. Hermano, sinceramente, ¿confías en Dios? ¿Le crees a Dios, mi hermano? ¿Tú crees que Él te va a confirmar? Hermano, ¿qué es confirmar? Mire, los católicos hablan de la confirmación, hablan de la primera comunión, ellos hablan de muchas cosas que son religiosas, no son realmente realidades, porque muchos de los niños hacen su primera comunión y luego son delincuentes y luego hacen cosas malas, porque, hermano, no es esa la realidad de Dios. Perdónenme, mis hermanos católicos, pero la realidad de Dios no son los ritos que la Iglesia Católica les enseña a sus feligreses. La realidad es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fidelidad de Dios es la que nos confirma. ¿De qué nos va a confirmar? De que nosotros vamos a llegar a ser irreprensibles. Dios es un Dios de compromiso. Dios es un Dios que guarda sus compromisos. Mire, cuando uno se casa, uno habla muchas mentiras, porque uno llega y en el altar dice, prometo cuidarla en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud. Y uno dice que promete y pasados 6, 7 años se está divorciando. Las promesas de nosotros son bagatela, son baratas. Nosotros prometemos y no cumplimos.
Dios es fiel, hermano. Cuando Dios dice que Él te va a confirmar hasta el fin, hermano, el cual también os confirmará hasta el fin. Escúchame, por favor, porque no estamos predicando un evangelio de mentiras, no estamos predicando un evangelio de bagatelas, no estamos predicando un evangelio de baratillo, no, ni de ganga, ni de bueno, bonito y barato. No es un producto humano el que nosotros estamos predicando. Yo te estoy predicando de las inescrutables riquezas de Dios. Yo te estoy predicando de lo veraz de Dios, porque luego después vamos a hablar de la veracidad de Dios. Pero ahorita tenemos que tocar la fidelidad porque la Biblia lo dice. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Su atributo de fidelidad es de que Él no te va a dejar a medias. A ningún cristiano lo va a dejar a medias. Usted me puede decir, hermano Carrillo, pero fíjese que a mí me ha costado servir a Cristo. Fíjese que yo estoy en la iglesia y tengo muchos problemas carnales, hermano Carrillo. Mire, a mí me gusta escucharlo a usted y qué bonito predica usted, pero yo le confieso que yo soy un carnalón, yo soy una persona que tengo problemas de mi carne muy desarrollados. ¿Usted me cree que Dios es fiel? Amigo, hermano, ¿usted me cree que Dios es fiel? Mire, yo puedo hablar de la fidelidad de Dios porque yo he entendido la Biblia. Pero muchos cristianos, debido a que no han entendido la Biblia, por eso fluctúan, por eso no entienden. Usted puede estar pasando ahorita por problemas bien difíciles en su vida cristiana, pero aquí dice que fiel es Dios. ¿Sí o no? Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Usted un día creyó en Cristo. Usted un día se emocionó, oyó la predicación, oyó que Dios perdonaba todo el pasado, oyó que Dios lo podía levantar. ¿Qué hizo usted? Aceptó a Cristo. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios fue que en la eternidad pasada Él lo escogió y lo predestinó. Entonces Él lo iba a llamar. En el tiempo nos llama, Efesios capítulo 1, nos habla bien claro de que al oír el Evangelio nosotros respondemos. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Si Dios no fuera fiel, Él actuaría de una manera en la vida del Espíritu y actuaría de otra manera en el tiempo. Pero note pues que los tratos de Dios vienen desde la esfera espiritual. Si Dios nunca hubiera hecho tratos con usted, Él nunca lo hubiera llamado aquí en la tierra. Hay muchas personas que se van a morir sin conocer a Cristo, porque Dios no hizo tratos con ellos. Él no llegó a ningún acuerdo con los que vienen a esta tierra y que nunca lo van a aceptar. Sin embargo, con usted que aceptó a Cristo, Él le mostró a usted su fidelidad. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Usted se recuerda que en Génesis Dios llamó a Abraham. ¿Por qué cree que llamó a Abraham? Porque Abraham era uno de sus escogidos y predestinados. Antes de que Dios nos dé lecciones de Abraham, Él nos da lecciones de los primeros hombres como Adán, Abel, ¿sí? Enos, ¿sí? Y hasta Noé. Nos da lecciones de ellos. Pero con Noé finaliza Dios unos tratos y esos tratos son que Dios manda el diluvio. O sea que los primeros hombres que aparecen en la Biblia, Dios trató con ellos de una manera distinta. Pero ya con Abraham, Él entró a una nueva etapa de revelación. Con Abraham, Él se dirige a todos los hombres de fe, porque la fidelidad de Dios es para los hombres de fe. Y mire pues, aquí los identifica claramente. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Aunque los primeros hombres se salvaron por fe, ellos se salvaron por fe viendo hacia el futuro. Pero ya cuando llegamos a Abraham, el Señor confirma de que tiene hombres con los cuales hizo tratos desde antes de nacer para que ellos
vinieran a Jesucristo. Entonces, mire, esta palabra del versículo 9 es una continuación del versículo 8. Por eso le dije que lea el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos que estudiar, hermanos, porque usted tiene que saber cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no entiende cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo, hermano, entonces le va a costar entender la fidelidad de Dios. Dios se ha comprometido con todos los cristianos de volverlos irreprensibles. ¿Y cómo funciona eso? Ayer les decía que solo Dios puede hacer de algo que no sirve algo bueno. Solo Dios puede hacer de nosotros joyas preciosas, siendo nosotros personas caídas. De hecho, nosotros estamos morando en cuerpos caídos, pero fiel es Dios. Él es el que ha prometido. Entonces, si usted no entiende cómo funciona la salvación del creyente, dice Alejandra Rivera, el día de gloria. El día de gloria, fíjese. Eso es, gracias, hermana Ale. Porque el día de gloria es el día de resurrección. El día que todos estemos resucitados, Él se está comprometiendo. Dios se compromete a hacernos gloriosos. En realidad, no todos los cristianos entienden. Mi hermana Ale entiende porque ha estudiado la palabra. ¿Cuál es la meta de Dios en nosotros? Hacernos igual a Él, hacernos gloriosos. Ese es el día del Señor, el día del Señor. Entonces, nosotros debemos de entender que Dios tiene un día para lograr todo lo que se ha propuesto en nosotros y que lo va a lograr, lo va a lograr. Por eso le decía que muchos pobres cristianitos, muchos pobres cristianos, como no entienden la Biblia, ellos no saben a qué fueron llamados. Nosotros fuimos llamados por la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero no está hablando de cualquier fidelidad. No está hablando de que Él te iba a traer a la vida de la iglesia. Está hablando de lo que dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El día que nosotros lleguemos a ser gloriosos igual que Él. Solo tienes que aprender la diferencia, que tú puedes ser glorioso temprano o vas a ser glorioso tarde. No todos los cristianos entienden lo que estoy hablando. ¿Por qué no lo entienden? Porque tienen doctrinas mezcladas, tienen enseñanzas mezcladas. ¿Cuáles son las enseñanzas mezcladas que tienen los cristianos? Es las enseñanzas de su salvación, las enseñanzas mezcladas de los fundamentalistas y las enseñanzas mezcladas de los carismáticos. Los cristianos fundamentalistas son todos los que pertenecen a grupos que creen que la salvación no se pierde. Y todos los cristianos carismáticos son los cristianos emocionales que creen que la salvación se pierde. Ahora, para que tú entiendas la realidad de la Biblia, tienes que unir esas dos creencias, porque ellas juntas son la verdad, ellas juntas. Pero si las tienes independientes la una de la otra, jamás entenderás la fidelidad de Dios. Jamás, nunca entenderás a qué se comprometió Dios con los cristianos. Él se comprometió de confirmarte hasta el fin, para que seáis irreprensible. Tú tienes que llegar a ese punto. Yo voy a llegar a ese punto. Pero, ¿cómo se logra?
que Cristo se forme totalmente en ti, que vayas de gloria en gloria, para que cooperes con Dios y lo logres temprano. Si lo logras temprano, segurísimo que reinarás con Cristo en el milenio. Fíjate, por eso es importante saber cómo funciona la salvación, pero da tristeza. Esta situación de nosotros los creyentes es una situación de tristeza. Es una situación decepcionante, porque como los hermanos no enseñan bien la Biblia, entonces los pobres pentecostales todo el tiempo están esforzándose porque quieren alcanzar a dejar de pecar. Ellos quieren y están buscando cosas que Dios no está buscando. Lo que está buscando Dios en todos los pentes es que Cristo se forme en ellos, que Cristo sea totalmente su constitución. Y por el otro lado, tenemos a los hermanos cristianos fundamentalistas que no son pentecostales. Ellos son de grupos como los bautistas, presbiterianos, metodistas, centroamericanos, nazarenos, todos ellos bien pasivamente no han entendido que Cristo se tiene que formar totalmente en ellos, y ellos dan por sentado que su salvación no se pierde aunque vivan como vivan, y en cierta manera tienen razón, porque vivan como vivan, no van a ser vencedores, pero lo serán al final, cuando Dios establezca su nueva Jerusalén, porque ahí van a estar todos los cristianos, sean vencedores tempranos o vencedores tardíos, todos somos parte de la nueva Jerusalén. Por eso mire, estos mensajes algunos ni siquiera los escuchan, porque yo no ando buscando cómo llegar a una audiencia masiva. Yo solo me dedico a instruir a los del Ministerio Pan de Vida, y algunos poquito a poco se han ido colando, y Dios los ha bendecido por colarse. Porque algunos han aparecido en el ministerio con nosotros sin ser parte de nosotros, pero de repente al estar escuchando estas enseñanzas que son tan ricas, que son tan maravillosas, ellos han abrazado la verdad junto con nosotros, y Dios nos ha usado para que ellos entiendan su salvación. Gracias a Dios por ello. Entonces, reforzando la enseñanza con la seguridad de la fidelidad de Dios. Eso es lo que está haciendo el versículo 9, reforzando la enseñanza con la seguridad de la fidelidad de Dios. Mire, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Fiel de qué? Fiel de que Él tendrá cuidado de ti y te confirmará, y que lo hará lo que Él se ha comprometido. No dudes, no dudes. Lo que debes de hacer es esforzarte y diligentemente ser una persona que anhele ser vencedor, para que de esa manera te manifiestes temprano. Amén. Entonces, el versículo 9 refuerza la enseñanza del versículo 8. En su fidelidad, Él confirmará a los creyentes hasta el fin, haciéndolos irreprensibles en el día del Señor. Aleluya. Entonces, eso también se refiere al retorno del Señor. El día del Señor es su retorno. El día del Señor habrá los vencedores glorificados. Pero no esperes ser un vencedor tardío, porque entonces no vas a confiar en la fidelidad. En su fidelidad, Él nos ha llamado a la comunión, a la participación con su Hijo, y Él nos guardará en esa participación, disfrute y plenitud. Su plenitud es la seguridad de nuestro disfrute. Aleluya. También Primera de Juan 1:9 revela la fidelidad de Dios. Mira cómo dice Primera de Juan 1:9. Para que no se te olvide, estudiamos Primera de Corintios 1:9, la fidelidad de Dios, y Primera de Juan 1:9, para que no se te olviden esos versículos, son el 1:9 en ambos libros.
también revela la fidelidad de Dios. Mira cómo dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuérdate que estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Y tienes que saber aplicar ese atributo a tu vida para que sepas qué clase de Dios tienes, porque eso es lo que estamos estudiando. ¿Qué clase de Dios tienes tú? Pues hoy te enfatizo y te repito 1000 veces que tienes a un Dios que es fiel. Si tú eres infiel, dice que Él permanece fiel. Y si Él te dice que Él es fiel para confirmarte hasta el día de la venida del Señor y el día de la gloria, pues créele, porque Él es fiel y Él nunca va a cambiar. Ahora te dice también, créeme que soy fiel si confiesas tus pecados. Si tú al orar le dices, Señor, yo reconozco mis pecados. Para eso nos puso Dios un ejemplo de un salmo, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud, sí, de tus bondades. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. ¿Sí? Conforme a la multitud de tus bondades. Y el salmista reconoce que su pecado está siempre delante de él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, fíjese pues, así como usted ve que Primera de Corintios 1:9 tiene una base para saber lo que es la fidelidad de Dios, hablándonos de que Él nos va a confirmar y que por eso Él nos llama. Por eso entendemos bien a qué se refiere la fidelidad de Primera de Corintios 1:9. De la misma manera, cuando estudiamos Primera de Juan 1:9, tenemos que leer Primera de Juan 1:10. Porque confesar nuestros pecados, mira lo que significa. Lo dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si decimos que no hemos pecado, pero pon atención a tu lectura, porque leer bien es entender lo que se lee. ¿De qué manera puedes decir tú que no has pecado? ¿Cómo crees que Dios te está explicando aquí en Primera de Juan 1:10? Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, pero mira lo que dice el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si decimos que no hemos pecado, ese es el contexto. ¿Tú confiesas tus pecados? Dios dice, yo soy fiel. ¿Tú confiesas tus pecados? Yo soy fiel. Pero si tú dices que no has pecado, si tú dices que no has pecado, me estás haciendo mentiroso. Y mi palabra no está en ti. ¿Por qué cree usted que uno hace mentiroso a Dios si uno no confiesa sus pecados? Porque de la única manera que Dios puede certificar su fidelidad es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. ¿Te recuerdas que en uno de los mensajes anteriores, cuando hablamos de que Dios es luz, Dios es luz? Yo te mencioné el incidente de la mujer adúltera. En ese pasaje de la mujer adúltera, el Señor se revela como la luz del mundo. Si tú lees con cuidado el contexto de la mujer adúltera, te vas a dar cuenta que lo que Cristo estaba tratando con toda esa multitud que quería apedrear a esa mujer, lo que Él estaba tratando era que se convencieran que todos eran pecadores.
Y cuando ellos reconocieron que eran pecadores y se fueron todos y ninguno apedreó a la mujer, él dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces Dios, como luz, nos trae al reconocimiento de lo que nosotros somos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra de Dios no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿quieres tú conocer la fidelidad de Dios? Reconoce que eres pecador. Pero eso implica cosas profundas. Reconocer que yo soy pecador, hermano, es que nunca debo de apedrear a mis hermanos. Pero el problema es que nosotros decimos que no tenemos pecado, hermano, indirectamente. Fíjate que sin ni siquiera pronunciarlo, automáticamente estás diciendo que no tienes pecado. El que quiere apedrear a la mujer está diciendo que él no es pecador. Eso quiere decir. Entonces, pongámosle mucha atención pues a la palabra, porque la palabra es la que nos libera. La palabra de verdad en su evangelio. Vamos a Efesios 1:13. Mira cómo dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me dirás, bueno, ¿y por qué está leyendo ese versículo? Mire, la palabra de verdad, la palabra de verdad, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea que nosotros tenemos que oír un evangelio que es la verdad, porque es el evangelio de nuestra salvación. El evangelio de nuestra salvación. Y ya hemos leído por ahí, por Romanos capítulo 10, que Pablo dice que él tenía una gran carga por el pueblo de Israel, porque lo que él quería que Israel obtuviera salvación. Y lo contrasta con la justicia propia. Porque, hermano, cuando usted lee la forma en que eran los judíos buscaban la justicia de Dios por sus propias obras y no la buscaban por el evangelio de la salvación. Y por eso es que tenemos que ampliarnos en nuestros conceptos y dominarlos completamente. Ayer me preocupé mucho de hablar del acertar a través de nuestro hablar. Tener un hablar acertado, que si entendemos bien los atributos de Dios, nosotros vamos a tener un hablar acertado y no un hablar vago ni un hablar sin sentido, sin propósito, sin esencia. Que nuestro hablar sea una palabra sazonada con sal. Mire, vamos a leer otro versículo, Hechos 10:43, el cual nos dice que perdonará todos nuestros pecados por causa de Cristo, porque estamos hablando aquí. Sí, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entiende el atributo de Dios en tus pecados. En tus pecados se manifiesta el atributo de Dios de su fidelidad. Si Él te dice que Él te va a perdonar, Él te perdona. Él no es como nosotros. Nosotros no sabemos perdonar. Dios sí sabe perdonar. Mira cómo dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esa es la fidelidad de Dios, hermano. Todas las personas que creen, escuche, que creen en Cristo, reciben perdón de pecados. Una vez los confiesan. Una vez los confiesan. Por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos que enseñarle a la gente: confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Mira,
la Iglesia Católica se preocupa mucho en que los católicos se confiesen. Y pobrecitos, porque ellos se confiesan con los curas. Y de acuerdo a la creencia de ellos, los curas los pueden perdonar. Nunca te confieses con los hombres. Confiésate con Dios. Mira cómo dice aquí, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Acércate en oración a Cristo. Acércate en oración a Dios. No tienes que... Es más, al confesar tus pecados, ¿qué ha hecho la iglesia cuando un católico confiesa sus pecados? Lean la historia. Lean lo que hizo el confesionario en las épocas pasadas, que ellos confesaron sus pecados con los curas y los curas les dijeron a las autoridades lo que ellos habían hecho y los metieron presos. Y a muchos no les confesaron a las autoridades, les confesaron a los ofendidos y los ofendidos los mataron. Entonces eso no tiene ningún objetivo, estar confesando los pecados a los hombres. Tú confiésate con Dios, dobla tus rodillas ahí al pie de tu cama. Y te voy a terminar diciendo esto con una anécdota. Una vez estaba un hombre ya muriéndose. Estaba ya en los últimos días. Y él le dijo a su esposa: mija, ¿se puede salir por favor de aquí del cuarto porque me voy a confesar con Dios? Ay, mi amor, le dice, pero ¿por qué me voy a salir yo de aquí de tu cuarto? Si yo soy tu esposa, tú me tienes que tener confianza. No, dijo, es que yo me voy a confesar con Dios. Y entonces le dice, sí, confiésate delante de Dios estando yo aquí presente. Mira, vieja, le dijo, el problema es de que yo me voy a confesar aquí y si me confieso delante de ti, yo sé que Dios me perdona, dice, pero ¿qué tal si no me muero? Tú no me vas a perdonar, porque yo voy a confesar todo lo malo que hice durante mi vida y no te va a favorecer a ti. Eso es lo que pasa, que cuando nosotros nos confesamos ante los hombres, nosotros salimos perdiendo. Pero si nos confesamos delante de Dios, ¡wow! Dios es fiel. Este día piensa en la fidelidad de Dios. No guardes tus pecados, cuéntale a Dios tu situación, dile lo que estás pasando. Él te perdona, Él te perdona. ¿Y sabes qué te va a decir? Vete en paz y no peques más. Él te perdona. Dios es perdonador, Dios es fiel. Su fidelidad es grande. Me recuerdo de ese canto. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta mañana.